amigos y amigas de la señal de la Victoria. Hoy estamos nuevamente conversando sobre lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Lo que está sucediendo en otros países que no son tan ajenos a las realidades que nosotros también vemos más cercanamente. No tendría por qué mantener tan ajenos la realidad de la guerra en muchos países del mundo. Y en esta ocasión saludamos a Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás, nuevamente? Hola, gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros. Y ya lo habíamos conversado la vez pasada, había una promesa de hablar sobre el tema de Palestina, ¿verdad? Que es un problema enorme que ya data de muchos años. Y yo quisiera darte la palabra, Nicola, para iniciando quizás con una pregunta, pero dejándote absoluta libertad a ti para poder ir generando una conversación. El origen de este conflicto es un origen de tipo religioso, ciudadano, de justicia, de derecho, porque de verdad que ya son tantos años de guerra que ya nosotros, los que miramos desde afuera, ya perdimos el eje y el origen de esta tremenda guerra. Qué buena pregunta, Verónica. Mira, el origen de este conflicto se remonta un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Y digo un poco antes porque estaban, por un lado, el Imperio Británico, el Imperio Francés, y por otro lado estaba el Imperio Otomano. 5 familias sionistas, judías sionistas, eran dueños y manejaban todo el capital financiero europeo y el norteamericano hasta el día de hoy. Pero ellos no ingresaban y no tenían relación con el capital financiero del Imperio Otomano. Por lo tanto, ellos anhelaban y ansiaban apoderarse de ese tremendo mercado que significaba el Imperio Otomano, porque además ya se habían empezado a descubrir los enormes yacimientos de petróleo y al mismo tiempo se había comenzado a desarrollar aceleradamente la industria de la fabricación de automóviles, camiones, etc. De modo que en esos años, los sionistas, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, un poco antes, ellos hacen un congreso de judíos sionistas en Basilea el año 1897. ¿Por qué yo hablo de judíos sionistas? Porque el judaísmo es una religión, como todas las religiones, pero el sionismo es un movimiento político filonazi. De hecho, se aliaron con los nazis durante antes de la Segunda Guerra Mundial y no tienen absolutamente nada que ver con los judíos. Los sionistas no tienen nada que ver con los judíos. Y yo te invito, Verónica, antes de seguir adelante, a que veamos este video de qué opinan los judíos de lo que yo estoy diciendo. ¿Te parece? Sí, por supuesto, vamos. Israel tells us that it is a state of all Jews and that they are all Zionists. Correction. Not all Jews are Zionists. Correction. Israel is not the state of all Jews. And not all Zionists are Jewish. Most of them are Christian. Zionism is not the only idea in Jewish political thought. Palestine was not the only option for the so-called Jewish homeland. In fact, Jews opposed Zionism ever since its inception. Most European Jews were against Zionism. Until the 1940s, less than 2% of Jews supported Zionism. With the help of the Almighty, my name is Rabbi Yisrael David Weiss. My name is Chaim Brashid. My name is Anat Natasha Kamran. My name is Jonathan Rosenhead. My name is Hagit, and I'm an anti-Zionist Jew. And I am an anti-Zionist Jew. And I am an anti-Zionist Jew. And I am an anti-Zionist Jew.
and I am an anti-Zionist Jew. I support the full rights of the Palestinians. I oppose Israeli apartheid. I'm against Israeli racism and discrimination. I am against the silencing of my voice. I am against the silencing of my voice. I am against the silencing of my voice. For this, I've been called anti-Semitic. For this, I have been called self-hating Jew. For this, I have been called a traitor. But that won't stop me. But that won't stop me. But that won't stop me. Let's be clear. Anti-Zionism is not anti-Semitism. Jews and Palestinians are not enemies. Israel is not acting in my name. Israel is not acting in my name. Israel is not acting in my name. There are many Jews like me in this world. We stand for justice. We stand for peace. We stand for living together in Palestine. And this year, we will fly the flag for Palestine. 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 Hashtag fly the flag for Palestine. Como te puedes haber dado cuenta en el video, los judíos dejan bastante claro que no tiene ninguna relación judaísmo con sionismo. El sionismo es una idea reaccionaria que intentaba apoderarse de un sector del Imperio Otomano para instalarse allí y hacerse dueños de toda la finanza del Imperio Otomano. Tallada la Primera Guerra Mundial, los sionistas encuentran de que la única posibilidad que tenían era comprar un pedazo de territorio, porque el año 1897 en el Congreso Basilea, el Congreso sionista de judíos sionistas que se hace en Basilea, ellos acuerdan la creación de un Estado judío y comenzaron a buscar en las cercanías del Imperio Otomano, hablaron con el sultán otomano que los mandó a buena parte y al estallar la Primera Guerra Mundial, ellos aprovechando que la guerra que creían que iba a durar un mes o 2 meses se extendió por 4 años y tanto Francia como el Reino Unido estaban completamente desgastados tanto en hombres como en destrucción como en sus finanzas. De modo que los sionistas se acercan al Imperio Británico y le dicen que si ellos le dan un territorio en Palestina, una vez terminada la Primera Guerra, ellos se comprometen a obligar a Estados Unidos a intervenir en la Primera Guerra Mundial y se comprometen a darle créditos para poder financiar la guerra tanto a Francia como al Reino Unido. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, ya en el año 1917, el 2 de noviembre, ya muy avanzada la guerra, el primer ministro británico, Lord Balfour, le hace una declaración al movimiento sionista diciéndole que ellos ven de buenas ganas la creación de un hogar judío en Palestina. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es que ellos de inmediato comienzan a presionar para que una vez terminada esta guerra, los sionistas se hagan de este territorio. Mientras tanto, una de las familias judías sionistas más importantes, que eran los Rothschild, ellos ya enviaban judíos a Palestina y los instalaban en pequeñas granjas colectivas que hacían, pero era para ir recibiendo a los judíos que venían de afuera. Entonces, pasa un tiempo y terminada la Primera Guerra Mundial, los británicos se encargan de desarmar completamente al pueblo palestino. Si eras palestino no podías tener una escopeta de caza,
no podías tener ni una pistola ni un arma, y tampoco podías tener un cuchillo en tu casa que tuviera más de 15 centímetros de largo. Así fue la represión al pueblo palestino. Mientras los judíos se instalaban en estos campos y empezaron a recibir armamento norteamericano, francés y británico para crear un ejército. Y lo crearon. Antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, ellos se aliaron con los nazis, porque durante la Primera Guerra Mundial, ellos trataron de movilizar a todos los judíos rusos y ucranianos a Palestina, y les falló, porque el partido bolchevique, con Vladimir Lenin a la cabeza, también los mandó a buena parte, diciéndole que ellos eran un movimiento reaccionario fascista, un movimiento de ultraderecha tendiente a promover el colonialismo. Nada más. Entonces, después apuntaron a otro sector que estaba con muchos judíos, que era Alemania. Y ahí se aliaron con los nazis para empezar a provocar a los judíos, para obligarlos a ir a Palestina. Los judíos que salieron de Alemania, solo 1/3 viajó a Palestina, 2/3 se fueron a Estados Unidos, al Reino Unido y a la propia Francia. Incluso hay una moneda que ellos acuñaron, una moneda que ahí la podemos mostrar, que conmemora la alianza entre nazis y sionistas. Espero, ahí te la envío. Okay. Esa moneda que vimos es la que ellos acuñaron para festejar y conmemorar la alianza nazi-sionista. Estallada la Segunda Guerra Mundial, y ya muy avanzado, los sionistas se dieron cuenta de que el triunfador en esa guerra iba a ser Estados Unidos y no el Reino Unido y Francia. Por lo tanto, se empiezan a cargar a Estados Unidos y abandonan al Reino Unido. El Reino Unido trató de evitar la creación de ese Estado, pero ya era tarde. Comienzan los sionistas con el ejército que ya habían formado, más el apoyo norteamericano y de muchos excombatientes de la Primera Guerra Mundial de origen judío que viajaron a luchar allí. Y los palestinos sin ejército, sin armas, fueron presa de estas hordas criminales, y digo hordas criminales porque hicieron una enorme cantidad de masacres, donde mataron a toda la población completa de Kafar Qasem, de Der Yassin y una serie de otros pueblos, donde no dejaron a nadie vivo. Dejaban, por ejemplo, en un pueblo dejaban a 2 o 3 niños, o dejaban una mujer y un niño, al resto todos los mataban, para que esa mujer y ese niño contara y relataran lo que habían visto, para que los palestinos de los pueblitos cercanos huyeran, y así se fueran desocupando el territorio a ellos. Este es el origen del conflicto. Un colonialismo brutal, amparado por el imperialismo norteamericano, para crear los ingleses, británicos, o sea, los franceses y los norteamericanos, querían una base militar instalada en el centro, en el corazón del Imperio Otomano, donde se divide y se juntan en Palestina, Asia, África y Europa. Entonces era estratégico, y quisieron crear una enorme base militar llamada Estado de Israel. Los palestinos fueron expulsados y comenzó desde allí el éxodo y toda una situación que dura hasta el día de hoy, donde los palestinos definitivamente decidieron tomar por sus manos la liberación del territorio, y ya hay una enorme cantidad de organizaciones de resistencia que luchan contra la ocupación norteamericano-israelí del territorio palestino. Es bastante interesante el origen, porque de verdad que mucho se habla, ¿verdad? Y hay que ir muy atrás, justamente como tú bien lo has hecho, a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Existe un acuerdo en 1948, que es un acuerdo absolutamente teórico, por lo que vemos, en donde es muy claro, ¿verdad? O sea, es decir, hay un papel que dice que se van a respetar los derechos, ¿verdad?, del pueblo palestino, pero en práctica es un apartheid, ¿verdad?,
que es muy similar a lo que existió en el siglo pasado en Estados Unidos, por ejemplo. Y esto, este conflicto que se ve muy claro justamente a través de lo que es la realidad. En el tiempo actual, ahora, nosotros vemos, por ejemplo, que hay israelíes que viven, es decir, palestinos que viven en Israel y que quieren ayudar, por ejemplo, a los palestinos que viven en Gaza, y existe una tendencia, ¿verdad?, a cambiar un poco este panorama. ¿Cómo ves tú eso realmente? Bueno, aquí hay que desglosar. Hay que Claro, desglosar varias cosas. porque los medios no En primer hablan de lugar, eso. primer lugar, Estados Unidos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y era la potencia dominante desde el punto de vista militar y económico, entonces obligó a los países latinoamericanos, obligó a muchos países africanos a que las Naciones Unidas votaran una resolución donde se creaba un Estado judío y un Estado palestino. Los palestinos, que eran el 97% de la población, le asignaron un 44% del territorio. Y los judíos, que eran el 3%, le adjudicaron el 56% del territorio y obviamente las mejores tierras. Lo curioso de esto y lo terrible de esto es que el abuso del imperialismo norteamericano, dominado por estas 5 familias judías sionistas, que son las que dominan el capital financiero en Estados Unidos, el complejo militar industrial, la banca, dominan todo lo que es las grandes empresas, obligaron a Estados Unidos a hacer esto sin que el pueblo palestino estuviera presente en las Naciones Unidas. Se discutía el futuro de su país y no estaban presentes. Así se desarrolla esta ignominia, este crimen de lesa humanidad en contra del pueblo palestino. En segundo lugar, cuando ellos inmediatamente se declara la creación del Estado sionista en Palestina el año 1948, los sionistas, con su enorme ejército, muy bien equipado, con el mejor armamento del mundo, deciden expulsar a todos los palestinos a vivir por haber. Y se produce una segunda ola de expulsión. No son refugiados, son expulsados, exiliados por la fuerza de las armas en los países de alrededor. Desde ese entonces hasta el día de ahora, los palestinos han estado luchando por liberar su país de la ocupación extranjera. Ellos no tienen ningún derecho a estar ahí, ninguno. Y lo ven los mismos judíos, como tú ya lo pudiste ver, denuncian claramente que ellos no eran de ahí. Ahora, ¿qué derecho histórico tiene un judío argentino, un judío norteamericano, un judío británico, un judío chileno a instalarse en Palestina? ¿Cuál es la relación histórica que tienen con ellos? Fíjate que todos los presidentes del Estado de Israel, absolutamente todos, han nacido en Polonia, en Checoslovaquia, en Rusia, en Moldavia. Este criminal de guerra, Benjamín Netanyahu, es moldavo. Entonces, ninguno nació allí. Y los palestinos nacidos allí están todos expulsados fuera de su territorio. Pero esto es posible por el apoyo, la protección, las armas y el dinero del imperialismo norteamericano, que le interesa tener una base militar llamada Estado de Israel para dominar el sector donde se produce la energía que mueve el mundo capitalista occidental, que es el petróleo y el gas. Ya ves tú la situación en Europa con respecto al petróleo y el gas. Sí. Entonces ellos, eso es un estado colonial, como fue el colonialismo portugués en Brasil, el colonialismo español en Chile, el colonialismo español en Perú. Ellos eran territorios peruanos, eran territorios españoles. Chile fue un territorio español. Sí, sí, sí. Y cuando alguien quería tener un terreno, bueno, le daban una encomienda, le daban un permiso. Ellos eran dueños de Chile, eran dueños de América, eran dueños de África, los franceses, los británicos. Pero la lucha contra el colonialismo, si bien es cierto, es larga. La lucha por la liberación de Chile también duró muchos años.
La del pueblo palestino también está durando muchos años, pero no tengan ninguna duda de que el pueblo palestino se va a liberar de la ocupación extranjera. Ahora, esta guerra que, como conversamos recién, tiene tantos años, y el otro día hablábamos un poco de esto también, la importancia de la guerra de Ucrania y de Rusia, ¿verdad?, que ha ocupado todos los medios de comunicación internacionales, nacionales, etcétera. ¿Cómo es posible que, o cuál crees tú que es la razón? Porque probablemente una guerra desde el punto de vista más globalizado, como lo que está pasando, pudiera tener cierta prioridad. Es que existen prioridades frente a las guerras, porque ¿cómo podemos permanecer, cómo las organizaciones internacionales pueden permanecer tan indiferentes a lo que está sucediendo? Porque veíamos las imágenes, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, es una matanza, una masacre, ¿verdad?, del pueblo palestino, y que las organizaciones y los medios de comunicación no reaccionen frente a esto, nos parece aberrante. ¿Cuál es la opinión tuya al respecto? Bueno, mira, lo que pasa, Verónica, que en América Latina y también en muchas partes de Europa, las únicas fuentes de información que hay son las que vienen de Estados Unidos. Entonces, desgraciadamente, o vienen de Gran Bretaña, de Francia o Estados Unidos, que el 100%, Verónica, de las agencias informativas que hay en Estados Unidos pertenecen a judíos sionistas. Por lo tanto, todo lo que se hable, todo va a ser invisibilizado. Ellos controlan YouTube, ellos controlan Facebook, ellos controlan Twitter. Y así es como han boicoteado, por ejemplo, a Russia Today, donde eliminan todos los videos de Irán, los videos de Venezuela. Esos son los que dominan las comunicaciones y que hacen opinión pública. Claro, no son dueños de la opinión pública, pero la hacen. En el caso concreto, yo los invito a ver otras fuentes de información. La gente tiene que aprovechar que tiene un computador y que puede ver, que vean, por ejemplo, Hispan TV, Press TV, Al Mayadin, que vean Russia Today, que vean Sputnik, otra fuente de información que no se creen con la que venga a Estados Unidos. Porque yo, sin temor a equivocarme, Verónica, sin ningún temor a equivocarme, te aseguro que de 10 noticias que Estados Unidos da sobre cualquier país, 11 son mentiras. Entonces, nunca podrás ni debes creer absolutamente nada que venga a Estados Unidos. Cualquier cosa que venga a Estados Unidos o de Israel, tienes que mirarla con lupa, porque son expertos en la desinformación, en la mentira descarada. Yo he visto imágenes de los bombardeos rusos en Ucrania y resulta que son imágenes de los bombardeos israelíes sobre la población civil de Gaza, en Palestina. Entonces se miente tanto, se tergiversa tanto, y la gente debe acostumbrarse que al imperialismo no se le puede creer. El imperialismo no funciona por la verdad, ni la justicia, ni el derecho humano. Funcionan ellos por dinero, por aprovecharse, apoderarse de las reservas naturales de los países del tercer mundo, la explotación de los países del tercer mundo. Ellos no están preocupados ni de la vida de los venezolanos, ni de los colombianos, ni de los cubanos, ni tampoco de los bolivianos, ni nicaragüenses. Les da exactamente lo mismo lo que pasa con ellos, mientras de esos países ellos puedan sacar lo que necesitan robarse, porque tampoco lo pagan. Usualmente se lo roban. Y cuando alguien, algún presidente o algún movimiento o partido decide en una acción nacionalista nacionalizar los recursos, bueno, ya te hacen un golpe de Estado o te invaden y te colocan un títere ahí que se encarga de oprimir a su pueblo en beneficio del imperialismo norteamericano. Es así la realidad, Verónica. Bueno, es realmente alarmante, ¿verdad?, lo que tú nos dices y lo que estamos nosotros confirmando diariamente. Bueno, para ir finalizando, hay una cosa que me llama la atención, porque vi, hay 130 países que reconocen a Palestina como un Estado.
¿Cómo es posible que eso no tenga un peso? ¿Cómo es posible que eso no ejerza alguna presión para que justamente esto pueda revertirse, ¿verdad? Y finalmente pueda Palestina poder configurar y establecer su Estado. ¿Por qué crees tú? Mira, Verónica, yo te voy a explicar por qué. Y lo voy a explicar en beneficio, obviamente, de nuestros telespectadores. Fíjate, Verónica, que yo recién te decía que los sionistas, véase George Soros, Rockefeller, Morgan, Rothschild, que son los más poderosos dueños del capital financiero del mundo. Ellos basta una llamada telefónica a un presidente y ese presidente se coloca rápidamente en rodillas, salvo que sea cubano, venezolano, boliviano o nicaragüense. Ahí hay otra cosa. Pero ellos someten a los países al arbitrio de ellos y les ordenan hacer lo que ellos quieren que hagan. Entonces, el caso del pueblo palestino, que fue invisibilizado durante muchos años, Verónica, gracias a la resistencia palestina se supo. La resistencia palestina empezó a raptar aviones norteamericanos, británicos, franceses, los hacían aterrizar en el desierto. Y la gente se preguntaba, ¿quiénes son los palestinos? ¿Quiénes son ellos? Porque no los conocían, habían invisibilizado la causa palestina, no existían los palestinos, se les mataba a diario en silencio sin que supiera el mundo. Tú sabes, Verónica, que existe un pueblo que se llama los saharaui. ¿Te das cuenta? El pueblo saharaui está luchando contra la ocupación, luchó contra la ocupación española, después luchó y ahora está luchando contra la ocupación marroquí. Lo han invisibilizado al pueblo saharaui, no se habla de él. Tú sabes que hay un pueblo que lucha por recuperar su país de una monstruosa ocupación que hicieron, que es el pueblo chagosiano. La gente no sabe que existe el pueblo chagosiano. Lo han invisibilizado. Eran ellos los habitantes de la isla de San Diego, de la isla Diego García en el Índico, cerca de las islas Mauricio y la isla Salomón. La ocuparon los británicos, se pusieron de acuerdo con los norteamericanos para instalar una base militar ahí porque tiene todo Asia alrededor de ello. Es un paraíso. Chagos, Diego Silva, que es la mayor de la isla, es un paraíso. Tú sabes que tomaron a toda la población de la noche a la mañana a punta de fusiles, los tiraron en barcos donde incluso cargaban animales y los metieron junto con los animales y se los llevaron a las islas Salomón, a las islas Mauricio y a las Seychelles. Los distribuyeron en distintos para dejar desocupado la isla Diego García para que Estados Unidos pudiera instalar una base militar. ¿Quién sabe de ese crimen que se cometió contra ese pueblo? Nadie. El imperialismo es así. El imperialismo oculta, miente, engaña. ¿Quién sabe lo que ocurrió con el pueblo armenio, que se ocultó durante tanto tiempo? 1 millón de armenios, Verónica, fueron asesinados. 1 millón en menos de una semana. ¿Quién sabe del Plan Yakarta, donde los adalides de la libertad, los derechos humanos, la independencia, el respeto por la vida que Estados Unidos hizo matar a 1 millón de comunistas en Yakarta, en Indonesia? En una noche, la OTAN, que se dice los defensores de los pobrecitos ucranianos que los están matando, la OTAN cuando invadió Libia ya ha matado más de 300.000 libios, pero han ocultado que en una noche, mataron al 100% de los militantes del Partido Comunista Libio. Los mataron a todos. ¿Quién sabe de esos crímenes? Entonces tú no le puedes creer a la prensa occidental ni nada que venga a Estados Unidos, porque Estados Unidos es crimen, muerte, ocupación, golpe de Estado, desaparecimiento, tortura, desplazamiento, colonialismo, robo y saqueo de las materias primas de los pueblos más débiles militarmente. Eso es la realidad, Verónica.
Sí, esa es la realidad, la tremenda, tremenda realidad. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa de esta semana, Nicola, y yo te quiero dejar invitado, darte las gracias por este programa de hoy, ¿verdad? Y dejarte invitado para la próxima semana, y más o menos ir contándole a nuestros amigos y amigas de la Señal 3 de qué conversaremos quizás la próxima semana, o vamos, porque en realidad Palestina da para mucho, ¿ah? Yo creo que da para bastante tema. Bueno, Palestina no hemos avanzado nada. Sí. Podríamos seguir, Yo podríamos creo. seguir hablando de la actualidad en Palestina, pero no hemos hablado de la actualidad, Sí, de tienes qué es lo que razón. está pasando allí. Y después también debiéramos hablar de lo que pasa en Asia Occidental, en Asia Central, qué es lo que pasa en Siria, por ejemplo, una guerra tan larga, en Irak, qué pasa en Irak, qué pasa en Irán, por qué Irán está bloqueado. Entonces debiéramos conversar en beneficio de nuestros telespectadores acerca de estos temas, y yo los invito a ver estos temas porque nada de lo que pasa afuera no nos afecta a nosotros. Nada. Todo nos afecta. Así que es importante que estemos al tanto. Sí, de todas maneras estamos muy de acuerdo contigo, Nicola, y por esta razón entonces nos volvemos a encontrar, ¿verdad?, la próxima semana. Te agradecemos Exacto. nuevamente, nos encontramos y nos volvemos a encontrar, amigos y amigas de La Señal, la próxima semana con nuestro queridísimo amigo Nicolás Jadua en una nuevo programa, ¿verdad?, de esta realidad y este programa de una visión de lo internacional. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Verónica, que estés muy bien. Igualmente, gracias.